Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. La serie del Bad Batch nos ha sorprendido a todos teniendo un poderoso inicio en sus primeros capítulos, trayéndonos claro una conexión natural con la saga, al haber revivido en ella justamente la Orden 66 por medio de la vista de la Fuerza Clon 99, viviendo así a través de estos clones los inicios del Imperio Galáctico y qué pasó con todos sus hermanos clones de camino, así también como el proyecto de los primeros Stormtroopers y múltiples cambios importantes del Imperio como el Moff Tarkin o hasta del mismísimo Emperador Palpatine. De hecho, la conexión con los protagonistas de Clone Wars o las precuelas ha estado ahí subyacente en la serie, como ya sabemos que el Capitán Rex está en ella. Pero sobre todo ya lo vimos, Masters, en los últimos vestigios de la Orden Jedi en el planeta Kaler, al momento mismo de la Orden 66 con el asesinato de la Jedi Depa Billaba y el subsecuente escape del Padawan Caleb Dume, quien a la postre conoceríamos en la serie de Rebels como Kanan Jarrus. Esto pues ya creó todo un tejido conectivo entre los Jedi y el Bad Batch como refugiados y mercenarios fuera del régimen imperial. Pero a pesar de esto y algunos cameos breves de personajes secundarios como Fennec Shand o Saw Gerrera en la serie, esta pues ha carecido totalmente en sus primeros episodios de los personajes de verdadero peso en la saga de Star Wars, que tuvieron un rol sobre todo preponderante en el final de Clone Wars. Y con esto, Masters, me refiero concretamente a los casos de Ahsoka Tano, de Darth Maul y de Anakin Skywalker, ya convertido ahora en el Lord de los Sith, Darth Vader, lo cual pues esto levanta la gran pregunta ante su ausencia en esta serie: ¿de dónde rayos están estos personajes principales de Star Wars para elevar así el hype en toda la serie del Bad Batch? Vaya, ¿por qué no hemos sabido más de ellos en esta serie? Y al igual queda la pregunta de qué más se conoce en el canon sobre estos tres en estos tiempos, y sobre todo quiero tratar de contestar si podríamos verlos en la serie o no. Ok, Masters, aquí iremos hablando uno por uno tanto del caso de Maul, de Ahsoka y Vader por separado. Y debo decir que me enfoco netamente en estos tres personajes porque hay casos mucho más famosos como Yoda u Obi-Wan Kenobi, que conocemos sus historias más amplias como Jedi exiliados. Aunque bueno, nunca se sabe si ellos hasta puedan tener algún tipo de participación. No obstante, en el caso concreto de Ahsoka, de Lord Maul y de Darth Vader, ellos tres tienen una conexión mucho más natural con el Bad Batch por diferentes razones. Por un lado, porque sabemos que el clon Rex está conectado con este grupo de élite y no hace falta señalar con él las enormes conexiones que el propio Rex tiene por sí solo con Ahsoka como su mejor amiga. O también, claro, con el Sabrak Maul al haberlo combatido en el planeta Mandalore, y hasta con el propio Anakin Vader por haber servido con él. Es más, todo el Bad Batch conoció a Anakin Skywalker antes de que se pasara al lado oscuro, que inclusive pudieran llegar a conocer su identidad podría ser súper poderosísimo. Vaya, a lo que voy, Masters, es que las conexiones para ver un conflicto mucho más amplio y rico, con personajes de mucho mayor peso en el Bad Batch, ahí están puestas desde el principio. Además, por si fuera poco, hay conexiones subyacentes hacia con estos diferentes personajes por la propia persecución de los Jedi como lo fue Ahsoka, o también con los clones que no le fueron fiel al régimen como lo es Rex y toda la Fuerza Clon 99. Y esto fuera de que Maul tiene conexiones con los sindicatos criminales y el bajo mundo de la galaxia como ahora también lo tiene el Bad Batch, y esto claro sin tampoco dejar de considerar que el Bad Batch son uno de los principales enemigos del Imperio de los Sith, donde ahí claro tanto Vader como Tarkin son de las manos derechas del gran emperador. Pero también quiero ser muy claro con esto, Masters, es perfectamente entendible que por el momento en la serie del Bad Batch, esta se enfoca en desarrollar los personajes que son los verdaderos protagonistas, como tal cual nos representa Hunter, Echo, Tech, Crosshair, Wrecker o hasta Omega, para que así a medida que avance la serie y el conflicto avance, pueda haber una conexión mucho más profunda con ellos de parte de nosotros los espectadores. Vaya, lo mismo pasó en la serie de Star Wars Rebels con la tripulación del fantasma, que durante su primera temporada se enfocó mucho a desarrollar los personajes y poco a poco y casi a cuentagotas fueron llegando los cameos de peso como Vader, Ahsoka o Lord Maul. Y si nos remontamos aún atrás, Masters, inclusive la serie de Clone Wars se enfocó mucho al principio a desarrollar el personaje de Ahsoka, que era nuevo, un personaje que cuando fue introducido en su película fue odiado en su momento, y luego con el paso de los años ya hemos visto el enorme impacto y su popularidad de este personaje, llevándola hasta la serie de Rebels o inclusive a su popular versión live action en la serie del Mandalorian. Bueno, así que vamos por parte, Masters. ¿Dónde están estos tres personajes en los tiempos
del Bad Batch en ese primer año de la vida del Imperio que nos representa su temporada 1, tras los sucesos del episodio 3 y la serie de Clone Wars que se dan prácticamente a la par. Y en primer lugar tenemos el caso de Darth Maul, Masters, que en este punto de la historia de Darth ya no tiene nada, porque propiamente ya no es un Lord de los Sith, porque ese título solo lo ostentan dos al mismo tiempo, como pasó con Sidious y Tyrannus en un cierto tiempo y luego con Sidious y Vader. Por eso pues tiempo después en la serie de Rebels ya solo se referían a él como Maul, e incluso él mismo lo señala, o inclusive algunos con el título de Lord Maul al ser un importante líder criminal. Y la última vez que vimos al Zabrak fue justamente al paralelo del primer capítulo del Bad Batch, pero desde la perspectiva cuando se ejecutó la Orden 66 en aquel crucero Venator, donde él iba encerrado de camino a Coruscant después de haber sido atrapado tras todo el asedio de la batalla de Mandalore. Esto lo sabemos pues por el final de The Clone Wars, y como sabemos por el final de The Clone Wars fue Maul con ayuda de Ahsoka Tano el que propició algo de caos en esa nave mientras los clones los perseguían. Y así el ex Sith fue quien sacó del hiperespacio aquella gigantesca nave, haciendo que ésta se desgarrara por completo, y por si fuera poco, Maul robó la última lanzadera disponible, en la cual pretendían escapar Ahsoka y Rex antes de que ese Venator finalmente, con una buena parte de la Legión 501, convertida ahora en la Compañía 332 de clones, se estrellara por completo en aquella luna desolada. Ahí en ese punto de la historia se separaron los destinos de Ahsoka y Darth Maul, Masters. Pero en ese instante es donde se unen varias cosas del bajo mundo de la galaxia, ya que si recordamos la última temporada de The Clone Wars, la sombra colectiva de Maul sobrevivió al golpe que significó la caída de la República, a pesar de ya no tener a los Mandalorians en su poder, porque recordemos que el Zabrak perdió el mundo de Mandalore ante Ahsoka y los clones, no así el sable oscuro, porque lo tuvo en su poder por otros 15 o 16 años. Y en los tiempos del final de la Guerra de los Clones vimos que tenía una relación profunda con el líder Mark Cream del sindicato de Pike, con el cual habló revelando que iba a ir a Mandalore antes de perder ese mundo. Y de la misma manera vimos que Maul le avisó a 3 de sus alfiles de los sindicatos criminales, que eran sus simples marionetas, que se ocultaran del ojo público de la galaxia ante la inestabilidad que iban a crear los Sith, justamente con la caída de la República y de los Jedi Masters. Por eso pues es tan importante ese momento que nos presentó Dave Filoni en las cañerías de Mandalore, cuando vimos que Lord Maul estaba hablando con Mark Cream del sindicato de Pike, al igual que con Citon Mog de Black Sun y Dryden Boss de Alba Escarlata. Vaya, a lo que voy es que esos sindicatos en los tiempos del fin de la República ya eran suyos, pero lo más importante es que seguían siendo suyos hasta los tiempos de la película de Han Solo, como nos demostró toda su trama estando aliado con los Pike, y también su gran final con la revelación de Maul ante Qi'ra. Y ojo, ya que esa película se da 9 años después del final de The Clone Wars, así que con esto sabemos que los Pike, Alba Escarlata y seguramente también Black Sun, que no aparece en el filme, estuvieron bajo su influencia todo ese tiempo. Claro, Lord Maul estando en las sombras desde el planeta Dathomir, como él mismo le revela a Qi'ra al final del filme cuando muere Dryden Boss. Bring the ship and come to me on Dathomir. Esto es crucial, Masters, porque nos dice que el poder de Maul en los tiempos del Bad Batch no declinará, y que por lo tanto en realidad será una gran piedra en los zapatos para todos los Sith del Imperio y los Inquisidores, porque recordemos que él mismo mató a un Inquisidor para tener así su sable que más tarde vimos en Han Solo y Rebels. Así que propiamente no sabemos exactamente qué hizo Maul en esos 9 años, pero sí sabemos que mantuvo su poder en el bajo mundo de la galaxia. Así que por eso es uno de mis principales candidatos para verlo en el Bad Batch en lo futuro, por tener conexiones con múltiples cazarrecompensas y criminales. Como tal cual, ya vimos que el Bad Batch está forjando relaciones con el bajo mundo de la galaxia, como lo es que estén presentes en North Mantle, que es un mundo ligado a Black Sun, o por ejemplo que veamos al propio Jabba el Hutt, que estuvo enemistado con Maul justamente en la serie de Clone Wars. Esto pues, como podemos ver, solo está sembrando las bases para, ¿por qué no?, ver cómo se hizo poderoso Maul y enriquecer aún más el conflicto en esa etapa. Y claro, la Fuerza Clon 99, siendo mercenarios en el bajo mundo de la galaxia, puede darnos algunas pinceladas de esto si se llegan a cruzar con los intereses de Lord Maul, lo cual resulta muy posible si están haciendo múltiples misiones en el bajo mundo para sobrevivir a todo lo que está haciendo el Imperio.
Ahora bien, en el caso número 2 con Ahsoka Tano, ella es de la que probablemente más sabemos de qué hizo después de su afrenta que tuvo ante Maul en el final de The Clone Wars, que sucede justamente a la par del Bad Batch. Esto cuando se estrellaron en aquella luna desolada que estaba en una temporada desértica cuando ella cayó junto con el Capitán Rex. Ojo, porque cuando Vader vuelve ahí, esta ya estaba nevada, cosa que nos dice que ya había pasado cierto tiempo. Claro, ahí vimos que ella dejó su sable de luz azul que previamente le dio Anakin, y donde también la novela de Ahsoka nos dice que dejó una tumba falsa del Capitán Rex junto con sus sables, para que así el Imperio Galáctico creyera que ella estaba muerta y que había sido asesinada a la par por Rex. De hecho, Master, la novela de Ahsoka y la serie de Rebels nos ayudan a entender poco a poco qué pasa con Ahsoka y Rex, porque la novela tal cual nos dice que ellos tienen caminos por separado por un tiempo. Y de hecho, si nos fijamos, cuando se vuelven a ver en la serie de Rebels, parece como si los dos tuvieran mucho tiempo sin verse por ese efusivo abrazo que se dan, ya que recordemos que la temporada 2 de Rebels se da casi 16 años después de aquel evento de The Clone Wars. Desde luego, Masters, no sabemos qué tanto convivieron Ahsoka y Rex en ese tiempo, pero este clon puede ser un salto para que se nos una con la historia de la no Jedi en el Bad Batch. Aunque claro, por la novela de Ahsoka supimos que no estuvieron tanto en contacto tanto Rex como Ahsoka en el primer año de vida del Imperio. Y ojo, porque justamente Ahsoka en ese primer año vivió escondida como una simple mecánica en la luna de Rada. Ella en estos primeros meses se unió a la rebelión de Bail Organa, adoptando ahí la identidad de Fulcrum que usó antes en Clone Wars ante Anakin, y así comenzó a laborar en la incipiente inteligencia de la rebelión. Y ese alter ego de Fulcrum lo siguió teniendo casi 15 años después hasta la serie de Rebels. Todo eso pasa en el primer año, que es en la misma línea del tiempo donde estamos en la temporada 1 del Bad Batch, pero también ahí sucede de forma importante que Ahsoka es casada en el planeta Rada por el sexto hermano inquisidor. Sí, ese que le cortó las piernas a la novena hermana inquisidora, cuando ellos junto con Darth Vader en el primer año de vida del Imperio asaltaron el mundo de Mon Cala para así capturar al Rey Lichar y al Jedi Ferren Barr cuando este activó la Orden 66 en los clones más jóvenes. Y esta invasión de Mon Cala en los cómics justamente se da antes de que el sexto hermano encuentre a Ahsoka Tano en la luna de Rada, porque la no Jedi se termina enfrentando sin sables ante él y a final de cuentas lo vence haciendo estallar sus Kybers rojos, y en esa explosión el sexto hermano muere y Ahsoka se los queda, purificándolos y formando así sus icónicos sables blancos que vimos en el Mandalorian y Rebels. Ojo, porque aquí esto se conecta con Vader y esto es algo muy importante para la serie del Bad Batch, por si llegamos a ver al Cid y a la Togruta, ya que ella nos menciona en su novela y también en la serie de Rebels que jamás volvió a sentir que Anakin Skywalker estaba vivo, porque su esencia de la fuerza cambió cuando él se pasó al lado oscuro. Y esto último, Masters, ha sido muy consistente en todas las historias del canon, porque Ahsoka solo sintió un gran desbalance en la fuerza al momento que Palpatine convirtió a Anakin traicionando por la espalda a Windu, como es muy claro en esa escena final de The Clone Wars en el puente de mando del Venator cuando Ahsoka siente todo eso. Vaya, Ahsoka ahí percibe que algo pasó con Anakin, pero nunca entendió exactamente quién era Vader. Claro, ella tenía sus sospechas, pero no tenía ni idea de quién era Vader porque no conocía su rostro. Y recordemos que tampoco el Sith tenía la esencia de la fuerza de su antiguo maestro. Por eso ella no descubrió que en realidad Vader era Anakin, sino hasta 16 años después en el templo Jedi de Lothal, cuando Ahsoka Tano lo visitó junto con los Jedi Kanan Jarrus y Ezra Bridger, unos meses antes de enfrentarse a su ex maestro en el planeta Malachor. Ok, pero hablando netamente de Lord Vader, para concluir esta parte con nuestro tercer personaje, Masters, él es probablemente del que más sabemos en estos tiempos porque todos conocemos la historia de Anakin, pero también los cómics de Vader 2017, escritos por Charles Soule, que es una de las mejores historias del canon en sus 25 números, nos ha retratado muy bien qué rayos hizo el Sith en su primer año de vida en el Imperio. Y recordemos que también esta serie da varios saltos en el tiempo, porque el castillo de Vader, que también sale en ella, tardó varios años en ser construido porque tuvo varias versiones que fueron fallidas. De hecho, algunas guías apuntan a que este tardó hasta 7 años en construirse. De hecho, en ese primer año de la vida del Imperio, a la par de la serie del Bad Batch, Lord Vader es presentado formalmente ante todos los oficiales del Imperio, y ahí el emperador deja muy en claro que una orden de él sería como que viniera de él mismo. Y esto justamente se da con una cierta rivalidad ante el Moff
Tarkin porque este previamente lo había intentado asesinar mediante algunos cazarrecompensas. Pero en ese momento Lord Vader se venga con todos los aliados de Tarkin y el emperador, en una extraña lección de los Sith, lo pone por debajo del Gran Moff para que reciba sus órdenes, porque obviamente Sidious había visto el gran potencial en lo militar que tenía Tarkin, porque él era simplemente brutal para aplastar cualquier rebelión o hacer nuevos descubrimientos tecnológicos, como tal cual lo sería la Estrella de la Muerte. Esto es clave porque ya vimos a Tarkin en el Bad Batch y porque sabemos que está siguiendo los designios del emperador al crear ahora un nuevo cuerpo de Stormtroopers mucho más baratos. Pero el hecho de que esté Tarkin es muy importante porque Vader está bajo sus órdenes y ellos dos siempre colaboraron, e incluso vimos que ambos se retaron en un duelo a muerte casándose de una extraña manera en el mundo natal de Tarkin. Esto nos prueba cuánto se respetaban tanto Tarkin como Vader. Y no nos olvidemos que el Moff Tarkin le daba órdenes a Vader, como es muy claro en la Star Wars original. Pero también en esta época Lord Vader obtuvo a todos los inquisidores de parte de su maestro y junto con el Gran Inquisidor los despachó a todos para perseguir a muchos Jedi supervivientes, como es tal cual el caso que les mencioné en Mon Cala, donde persiguieron a Ferren Bar y donde ahí terminó muriendo el 10º hermano inquisidor y donde el 6º traicionó también a la 9ª. Por eso más tarde, 5 años después de la Orden 66, en el videojuego Jedi Fallen Order, la 9ª tiene un look mucho más cyborg. El hecho de esto es que Vader, en su lista de blancos Jedi que pretendía perseguir, ahí tenía a Ahsoka Tano entre una lista de más de 12 Jedi que pretendía cazar, así también como al propio Obi-Wan Kenobi o al maestro Yoda. Y en esa lista había muchos otros que no conocemos, pero muchos otros que también cazó en esos primeros años, como Jocasta Nu, Heathcote, Ferren Bar o el propio Kira Kinfila. Todos ellos, Masters, mueren en los primeros años del Imperio por la propia cacería de Vader. Eso tal cual fue la purga Jedi. Pero ya vimos en el final de The Clone Wars que Vader efectivamente encontró el rastro hacia Ahsoka Tano en esa luna abandonada y así vio todas las tumbas de los clones y la supuesta tumba falsa de Rex y ella, sosteniendo claro el sable azul que él mismo le había dado. Así que con lo que sabemos gracias a Clone Wars, los cómics, las novelas y la serie de Rebels, tenemos bastante claro que Vader sí mordió el anzuelo un cierto tiempo, creyendo que ya no había más Jedi que perseguir, porque seguramente los que quedaban estaban muy bien escondidos, y él mismo se lo dijo a Palpatine cuando el emperador le dio el planeta Mustafar para que en ese sistema se llevara a todos sus inquisidores. Y eso también se da en los primeros años del Imperio antes del videojuego Jedi Fallen Order. Básicamente, en su conversación con Palpatine, Vader creía que ya no había tantos Jedi para cazar, porque durante muchos meses ya lo había hecho con muchos de los supervivientes que había encontrado. Así que en ese punto solo quedaban pocos blancos de su lista. Desde luego, bien pudiéramos ver alguna cacería de Vader en el Bad Batch por cualquier usuario de la fuerza que aún no hayamos visto. Y si estos clones de élite se llegan a cruzar con algún Jedi superviviente, inclusive Vader o sus inquisidores podrían cazarlos a ellos por afectar sus propios intereses o los planes del Imperio. Fuera también, Masters, de que en esa época ellos se dedicaban a cazar niños sensitivos a la fuerza, como tal cual ya lo vimos que lo hicieron en la serie de Rebels o también en los cómics. Inclusive algo muy parecido a esto lo vimos en Jedi Fallen Order. Así que, como les digo, Masters, ahí están todas las bases para ver cómo se podrían conectar las historias de Ahsoka, de Maul o hasta de Vader para así verlos en el Bad Batch. Aunque hablando del caso concreto, si se llegan a cruzar Vader con Ahsoka, eso lo veo muy difícil, porque esto lo guardaron para la serie de Rebels. Dudo de que vaya a haber un combate entre los dos. Sin embargo, la Fuerza Clone 99 sí podría tener una relación por separado con cada uno de ellos, ya sea teniendo a Ahsoka como su aliada o a Maul y a Vader como sus enemigos. Es más, por mi parte me parece bastante difícil que aparezca el Lord de los Sith, aunque eso sí, Masters, todos mis créditos están porque eventualmente aparezca Lord Maul y también Ahsoka para elevar el hype y el nivel de interés en la trama de la serie del Bad Batch, para así pues conectar de mayor forma a los clones con el bajo mundo de la galaxia y también con una incipiente rebelión y con toda la herencia de los Jedi supervivientes tras la Orden 66. Eso por mi parte me parece que es el camino potencial con lo que ya hemos visto del Bad Batch. Pero si también te interesa conocer si los Jedi supervivientes sabían lo que pasó con los soldados clones tras la Orden 66, esa historia te dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra de los clones.